Hola a todos, mi nombre es Augusto y hoy voy a hablarles del surgimiento del nacionalismo como una fuerza de cambio en los inicios de la edad contemporánea. Para ello, debemos entender la Europa del siglo XIX como un continente neurálgico en donde convergieron cuatro movimientos transformadores: liberalismo, nacionalismo, romanticismo e industrialización. La tarea de este video es comprender cabalmente qué fue el nacionalismo y qué papel jugó en esta Europa contemporánea. En principio, el nacionalismo se manifestó como una herramienta ideológica crucial en la búsqueda de la autonomía nacional y como sentido de pertenencia a una nación. Aunque esta descripción apenas raspa la profundidad y el impacto de un movimiento que redefinió radicalmente el orden político mundial. Antes de adentrarnos en la complejidad del nacionalismo, es crucial entender tres conceptos fundamentales que suelen traer confusión: nación, nacionalismo y Estado-nación. La nación se refiere a una comunidad de personas que comparten una identidad cultural, histórica y a menudo lingüística, pero no necesariamente una identidad geográfica. Por ejemplo, los estados de Sajonia y Baviera, aunque separadas geográfica y políticamente, tenían similitud en su idiosincrasia y ambas podrían identificarse como una sola nación germánica. El nacionalismo, por su lado, es la ideología que promueve y defiende los intereses culturales, políticos, económicos y la autonomía de una nación para determinar su destino y formar su propio Estado. Finalmente, un Estado-nación es aquel que posee una estructura organizada de gobierno y ejerce una autoridad sobre un territorio definido y una población con similitudes idiosincráticas. Es una estructura organizativa que configura su propio derecho, sus políticas y regula los asuntos internos y externos del Estado. El gobierno puede variar en el espectro político, desde democracias hasta autocracias. Estos tres conceptos jugaron roles distintos pero interconectados en la configuración de la Europa del siglo XIX y más allá. Durante el transcurso del siglo en cuestión, el nacionalismo surgió principalmente en regiones donde existía un desajuste entre las naciones y las fronteras políticas. Las invasiones napoleónicas y los principios revolucionarios fomentaron este sentimiento nacionalista, actuando como catalizadores para que los pueblos invadidos tomaran conciencia de su realidad nacional. Este fenómeno se reflejó en las constantes rebeliones de pueblos subyugados, como los polacos, checos, rumanos, eslavos, belgas, griegos e incluso en los diversos estados italianos. Además, las disputas entre Prusia y Austria por el control de las fragmentadas unidades políticas germánicas añadieron dinamismo a la transformación nacionalista que se avecinaba. Por otro lado, el nacionalismo, además de combatir las influencias imperiales, también acompañó al liberalismo para ponerle fin a la monarquía absoluta. Estos levantamientos podían buscar la satisfacción de derechos nacionalistas, como también promover derechos civiles de primera generación en la promulgación de constituciones, estando en armonía a la corriente del liberalismo. Estas ideas y principios resonaron, empezaron a hacerse eco y se expandieron a diferentes lugares de Europa como base ideológica para cambiar las mentalidades e instituciones de la época. Aunque cabe aclarar que no todas estas fuerzas de cambio se extrapolaron de manera homogénea a todas las naciones europeas y no todas buscaron lo mismo. Los tres grandes estallidos revolucionarios, especialmente los de 1830 y 1848, marcaron épocas de revolución liberal y nacional en Europa, donde el nacionalismo y el liberalismo fueron inseparables en la lucha de los pueblos, triunfaran estas revoluciones o no. Distintas naciones se rebelaban bajo movimientos nacionalistas para reclamar su soberanía política o para formar estados-nación bajo otros formatos políticos. Como mencionaba anteriormente, algunas naciones lo harían mientras abogarían por derechos liberales más radicales, aunque otras todavía conservarían un enfoque conservador y moderado. En Francia, el nacionalismo también jugó un papel central en la evolución política y social del país desde 1830 hasta 1870. La Revolución de Julio de 1830 derrocó al monarca absoluto Carlos X y estableció una monarquía constitucional bajo Luis Felipe de Orleans.
Este periodo estuvo marcado por una creciente influencia de la burguesía y una búsqueda de un equilibrio entre las ideas liberales y la monarquía tradicional. Sin embargo, el descontento social y político llevó a la Revolución de 1848, que resultó en la creación de la Segunda República Francesa y salpicó a toda Europa. Durante esta época, el nacionalismo francés se entrelazó con ideales republicanos y democráticos, fomentando un sentido de identidad nacional basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Con la llegada de Napoleón III al poder y la instauración del Segundo Imperio en 1852, el nacionalismo tomó una forma más autoritaria y expansionista, promoviendo la grandeza de Francia a través de conquistas y la modernización industrial. Sin embargo, la humillante derrota en la Guerra Franco-Prusiana y la subsiguiente caída del Segundo Imperio llevaron a la proclamación de la Tercera República, marcando el inicio de una nueva fase de nacionalismo republicano que buscaba restablecer el prestigio y la unidad de Francia en un contexto de rápida industrialización y competencia militar. Este periodo de transformación refleja cómo el nacionalismo en Francia fue un motor crucial en la adaptación y evolución del país frente a los desafíos internos y externos, influyendo profundamente en su estructura política y su identidad nacional. Para 1871, el nacionalismo también había jugado un papel crucial en la unificación de naciones divididas como Italia y Alemania. En Italia, durante la Revolución de 1848, Giuseppe Mazzini y otros abogaron por la unificación bajo principios liberales y republicanos, pero este intento fracasó. Sin embargo, para finales de 1870, el Reino de Cerdeña y Piamonte logró unificar el país bajo una monarquía constitucional. Esta unificación se realizó en contracorriente de lo que proponía Giuseppe Garibaldi y sus camisas rojas, quienes eran los herederos de la visión republicana de Mazzini y habían ayudado a unificar el sur de Italia. En Alemania, políticos como Otto von Bismarck promovieron un nacionalismo más conservador. Este nacionalismo se basaba en la historia y la cultura compartida, pero seguía insistiendo en la continuidad de las instituciones tradicionales, donde un Estado fuerte como el prusiano guiaba a las distintas unidades fragmentadas de Alemania a través de una autoridad militar e imperial. Y es que Otto von Bismarck, el canciller de Prusia, buscaba unificar los estados alemanes bajo el liderazgo prusiano y en oposición al proyecto unificador austríaco. Una guerra contra Francia fue vista como una manera de fomentar el sentimiento nacionalista para consolidar su unificación. Tanto Francia como Prusia tenían fuertes sentimientos de orgullo nacional y militarismo. La guerra se convirtió en una manera de demostrar la fuerza y superioridad nacional, lo que llevó a una rápida escalada del conflicto, entre otros factores. De este modo, Prusia junto con otros estados alemanes vencieron a Francia y le arrebataron las provincias de Alsacia y Lorena. Y en 1871, en el Palacio de Versalles, se coronó emperador a Guillermo I como Kaiser del Segundo Imperio Alemán. Estos dos últimos famosos movimientos nacionalistas, de Italia y Alemania, actuaron como fuerzas centrípetas con naciones fragmentadas en diferentes estados, principados, reinos, territorios papales y ciudades libres, influyendo significativamente en la configuración política de Europa durante el siglo XIX. En cambio, aquellos nacionalismos que buscaron separarse de influencias externas lo hicieron mediante fuerzas centrífugas de separación. De todas las nacionalidades europeas que buscaron su independencia en el siglo XIX, muy pocas lo lograron, como es el caso de los belgas, los griegos y los estados italianos. Esta otra cara del nacionalismo se puede observar en el caso del Imperio Austrohúngaro, una estructura política que durante años se la conoció como la prisión de naciones. Los pueblos sometidos a esta debieron esperar hasta después de la Gran Guerra para lograr su independencia, debido a la persistente demanda de soberanía por parte de las diversas etnias que conformaban el imperio. El nacionalismo se nutrió de las historias comunes de los pueblos, su simbología, mitología, medievalismo, poesía y folclore. Fue en esta faceta particularista donde encontramos el nacionalismo fuertemente ligado al romanticismo como otro movimiento transformador.
Los artistas, filósofos y poetas románticos ayudaron a crear un sentido de herencia colectiva compartida y un pasado cultural común, fundamentos que generaron un sentimentalismo y una lealtad hacia las naciones. Estos sentimientos nacionalistas se expresaron tanto artística como filosóficamente en el movimiento conocido como romanticismo. Mientras que el racionalismo y los cánones clásicos tenían un carácter universal, el romanticismo destacaba la singularidad de cada pueblo. A través de canciones populares, escritos, leyendas, poesías, discursos filosóficos y obras pictóricas, se difundió y se transmitió un espíritu nacional. En el discurso a la nación alemana, el filósofo Johann Gottlieb Fichte argumentó a favor de una identidad nacional basada en la cultura y el idioma, abogando por la unidad y el derecho a la autodeterminación del pueblo alemán. También popularizó el término Volksgeist, usado para referirse a la condición de ser de un pueblo, afirmando que ésta cuenta con un espíritu propio. Para muchos nacionalistas románticos, una nación tenía unas características inmutables desde tiempos remotos, unos tiempos casi legendarios que habían forjado su identidad y su espíritu. En este sentido, la Edad Media tomó un rol destacado, en tanto que estos autores vieron en este periodo las raíces de la patria. Es entonces cuando adquiere gran importancia el folclore popular, con autores como los hermanos Grimm que plasmaron por escrito una reivindicación a este origen ideal de los pueblos germanos. De esta forma, también se sentaron las bases de la invención nacional, es decir, la adaptación de la historia a los intereses del nacionalismo. En el ámbito pictórico, Eugène Delacroix, un destacado pintor del romanticismo, creó una de las obras más emblemáticas del nacionalismo francés, La libertad guiando al pueblo. Esta pintura celebró la Revolución de 1830 y se ha convertido en un ícono de la lucha por la libertad y la justicia, simbolizando el espíritu revolucionario y el anhelo de un cambio social y político. En otra obra menos conocida, llamada La República Universal, publicada en el fulgoroso año de 1848, también exaltó de forma alegórica los valores republicanos, liberales y democráticos, que empezaban a influir en todos los pueblos de Europa. Ante todos estos casos, podemos apreciar cómo los nacionalistas románticos solían idealizar el pasado de su nación, celebrando leyendas, mitos, héroes y eventos históricos que ayudaban a definir y caracterizar estos nuevos modelos nacionalistas que sustentaban a los nacientes estados-nación, promoviendo la idea de que cada nación tenía una identidad única y un derecho inherente a la autodeterminación. La música también desempeñó un papel crucial en el nacionalismo romántico, especialmente en el caso alemán. Compositores como Ludwig von Beethoven y Richard Wagner incorporaron temas y motivos folclóricos en sus obras. Wagner, en particular, con sus óperas como El Anillo del Nibelungo, buscó revivir y celebrar la mitología y las leyendas germanas antiguas como una expresión musical del espíritu nacional. Hasta acá vimos que el nacionalismo puede adoptar diversos tipos y también cómo este fue representado y asistido, aunque para más claridad conceptual, tenemos que saber que, en ocasiones, este puede conducir a actitudes exclusivistas o incluso destructivas. Esto ocurre cuando el nacionalismo deja de ser un sentimiento positivo para el progreso y la unión nacional, transformándose en un movimiento dispuesto a aplastar a otras naciones con tal de convertir a la suya en una potencia mundial. En conjunción con la industrialización, el nacionalismo fomentó un sentido de competencia y orgullo nacional, impulsando a los estados a modernizar sus infraestructuras y economías. En Prusia, la industrialización se promovió como una manera de fortalecer el Estado, mejorar la producción militar y aumentar el poder económico nacional. Las industrias, especialmente las del acero y la química, fueron clave para el desarrollo de inventos innovadores que contribuirían a la formación de un ejército mecanizado. El nacionalismo también influyó significativamente en el militarismo de los estados europeos, propiciando una competencia entre el poderío industrial y la capacidad de estos estados en la producción de armamento y profesionalización de los ejércitos. El orgullo nacional y la necesidad de proteger y expandir los intereses nacionales llevaron a una intensa inversión en la capacidad militar y la instauración de un nuevo imperialismo en el mundo.
A finales del siglo XIX, las capacidades armamentísticas y la cantidad de soldados profesionales aumentó de gran manera, exacerbando las tensiones políticas en la antesala de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que evidenció trágicamente lo que fue este nacionalismo destructivo, también conocido como chauvinismo. El chauvinismo es la creencia irracional en la superioridad o el dominio de una nación, considerada fuerte y virtuosa, sobre otra extranjera, juzgada como débil, indigna o inferior. Este fenómeno de violencia y menosprecio fue particularmente notable en el siglo XX. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, muchas de las aspiraciones nacionalistas se satisfacieron. Europa, desde Rusia hasta el Atlántico, era una Europa de estados nacionales más parecidos a lo que son en la actualidad, pero muchos conflictos siguieron a la orden del día. Hasta aquí fue el análisis del nacionalismo, un tema todavía muy vigente en la actualidad. Este fue un audiovisual elaborado por Augusto Foresto, alumno de tercer año de Historia, del Instituto del Profesorado de Monte Maíz. Espero les haya gustado, nos vemos en clase, un saludo.